Oye, Juan, ¿hasta qué hora estarás trabajando esta tarde? Pues esta tarde estaré trabajando hasta las 6. ¿Y mañana qué estarás haciendo a esta hora? A esta hora estaré recogiendo a los niños del colegio. Muy bien, muy bien. ¡Joy, governor! ¿Empezamos? Vamos a aprender español, amigos. Clase 54, 54, Juan. La 54. The 54. Ya te digo, esto vuela, Juan, esto vuela. Nuestros alumnos ya tienen que saber un montón, ¿eh? Hombre, si ven todos los vídeos 100% y están suscritos, they're already subscribed to the channel, definitely they will know loads of Spanish, Juan. You can tell us in the comments about your progress. We want to know if you're learning with us or if you want us to improve or to change anything. Ok, ya. We're open To suggestions. all suggestions, eso es. Bueno. Bueno, Juan, shall we solve last double meaning sentence? The double meaning from the last lesson. ¿Cuál era la frase? Bien, era only the guard knows where she keeps the key. Vamos a ver. Solo el guarda o el vigilante. El guarda, ¿verdad? En este caso, guarda. El guarda. Sabe dónde ella guarda, where she keeps, las llaves. Ajá, bien. Así que la palabra es guarda. Guarda. Guarda y guardar. Ahí está. Él guarda. A ver, guarda luego se usa para muchas cosas. Por ejemplo, guardabarros. We use it in our car. Un guardacostas, que son this kind of police on the coast. Guardarropa, to keep your clothes. Sí, it's like a prefix, un prefijo. Okay? Claro. We are going to continue learning or improving our future sentences. Okay? Today with gerund. Is the gerund in future? Correcto, el verbo estar más gerundio. Juan, ¿cómo se formaba ese gerundio? Pues el gerundio, in English ing, and in Spanish ando o endo. Unless it's irregular, that it would change a little, like yendo, things like that. But yeah, ando o endo. If you still don't know how gerund works, click on the link above. The ending of the verb. Ahí If it's está. ar, it's gonna be ando. If it's er o ir, it's gonna be endo. But yeah, go and have a look to the gerund video. Check that video out. Bueno, empezamos con los ejemplos. Vamos allá sin perder ni un segundo, Juan. I'll be working till late, Juan. Estaré trabajando hasta tarde. Will you be studying next year in Rome? ¿Estarás estudiando el año que viene en Roma? Posiblemente. Don't call him. He'll be driving. No le llames, estará conduciendo. A ver, Es muy peligroso. muy peligroso. Will be cooking the whole morning. Estaremos cocinando toda la mañana, Juan. Estaréis cocinando. Sí, I love cooking. Will you be diving at that time? ¿Estaréis buceando a esa hora? Do you like diving, Juan? Yes. They will be reading until the end of the lesson. Estarán leyendo hasta el final de la clase. Leyendo, ¿eh? Este cambia, leyendo, hay que añadirle la Y. Necesitáis a Y. At that time, my dad will be taking a nap, so don't call him. A esa hora mi padre estará echado la siesta. No le llames. Claro. I will be walking all night. Estaré caminando toda la noche, Juan. Toda la noche. Toda entera. We'll be finishing this by Friday. Más o menos. Estaremos terminando para el viernes. Sí, más o menos. They will be starting a new course by the end of autumn. Estarán comenzando o empezando un nuevo curso para finales de otoño. Espero que sea un curso bueno. ¿Te vas a apuntar? Yo sí. Pues vamos. Aprender siempre es bueno. Siempre.
Bueno, hoy vamos a aprender, Juan, un verbo de cambio. ¿Qué es eso? We use these verbs to express changes. In this case is to become. To become, que es llegar a ser. Llegar a ser, to become. You see, it's a verb that contains 3 words. Es como en inglés si dijerais to get to be. Más o menos, llegar a ser. Pero just use this verb, become. Bien, vamos a empezar con la primera. I want to become an important person, Juan. Quiero llegar a ser una persona importante. Cueste lo que cueste. You will become somebody one day. Llegarás a ser alguien algún día. Algún día, si estudias. Si sigues, claro. She'll become the best in the group if she keeps on this way. Llegará a ser la mejor del grupo si sigue así. We will become the best of our team. Llegaremos a ser los mejores de nuestro equipo, Juan. Lo prometo. Hombre, claro. Will you become a vet someday? ¿Llegarás a ser veterinario algún día? Bueno, también podemos decir, ¿te convertirás en veterinario algún día? Pero bueno, hoy estamos con llegar a ser. Eso es. They will become good people through that education. Llegarán a ser buena gente con esa educación, claro. Por supuesto. You have to become your own boss to success. Tienes que convertirte, o tienes que llegar a ser, tu propio jefe para triunfar. Sí, para triunfar en la vida yo creo que al final siendo tu jefe es lo mejor. Yeah, self-employed. This could become a problem if they find out. Esto podría llegar a ser un problema si ellos se enteran, Así que esconde, escóndelo. We may become more important than them. Podemos convertirnos o podemos llegar a ser más importantes que Por ellos. supuesto. This course may become the best Spanish course in history. Anda, este curso puede llegar a ser el mejor curso de español de la historia. De la historia. So don't miss any video. Lista de traducción. Bueno, new translation list, Lista de traducción. new vocabulary to learn, and besides, today we have some sentences with numbers, Juan. Claro, hombre, que practiquen un poquito. Sí, los números son importantes, Bueno, amigos, prepararos porque los números hay que estar preparado. Pues venga, vamos a por ello, Juan. Vamos allá. Let's dive into it. Speak up, please. Habla más alto, por favor. Tell me who you are. Dime quién eres. Tell me a joke. Cuéntame un chiste. Tell me the truth. Dime la verdad. No me mientas. No me mientas, don't lie to me. Say your name aloud. Di tu nombre en voz alta. Que te oiga todo el mundo ahí. Ahí, en voz alta o también podríais decir en alto. ¿Verdad? También. I have 1,356 followers on Twitter. Tengo 1356 seguidores en Twitter, Juan. Tienes un montón. Bueno, está bien, está bien. I need 32,664 euros to buy a new car, Juan. Necesito 32.664 euros para comprarme un coche nuevo. Joder, ¿no pueden ser solo 32.000, tío? No, porque es que vale 32.664. Justo, con la oferta y todo, Sí, ¿no? sí, sí. I would like to have 6,808 friends in Egypt, Juan. Me gustaría tener 6.808 amigos en Egipto, Ni uno más ni uno menos, pero ¿no? solo tengo 6.800.
Te faltan 8, Me tío. faltan 8 amigos, Hay que así que buscarlos. if you're from Egypt, write down in the comments. Ya. There are 195,665 inhabitants in this town. Ok. Vaya tela. Hay 195.665 habitantes en esta ciudad. Además, que los acabo de contar ahora mismo, Juan. That truck weighs 18,620 kilos, Juan. Ese camión pesa 18.620 kilos. It's a heavy one. Pues nada, me compraré un camión. Vocabulario. Vocabulary again, my friend. You know, today we're talking about things that you can find at home, like house stuff, Cosas de casa, ¿no? cosas de casa. Bien, bien, bien. Vamos a empezar. La primera, Juan, es lamp. Ah, lamp. Una lámpara Una lámpara. para encender la luz y Correcto, eso. y para poder ver, claro. Bien, luego tenemos, Juan, shelf. Shelf, que sería una estantería. Ah, para tener libros. Sí, 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 estantería. Then we have one picture or painting. Ah, un Un cuadro. cuadro. And then we have curtain, Juan. Cortina, cortina, curtain. Cortina. Now we have a drawer unit. Cajonera. Vale, ¿cuántos cajones hay en tu cajonera, Juan? Pues unos 3 cajones. Primero es el de arriba, Claro, you recuerda. say the upper drawer o the bottom drawer, we say el primero, el segundo o el último cajón. Así que abre el último cajón, Eso es. que ahí está. Then we have cushions, Juan. Cojines. Se parece a una palabra que es una Sí, palabrota, palabra- ¿no? Primero se parece a cajones, Y a... which is drawers. And cojones. Pi. Then we have one TV or telly in English. Ah, la televisión, la tele, Sí. pero no decimos la TV. No, No. decimos la tele normalmente. Let's remind them that we say ver la tele, ¿eh? We don't say mirar la tele, we say ver la tele. ¿Y cuál es la forma más natural de decir what's on TV, Juan? ¿Qué echan en la tele? Parece que Echar. te lo están tirando, ¿no? Claro, es que echan. What are they showing on TV? Eso es. This word is blind. Ah, ciego. No, es persiana. Ah, persiana. Pero también es ciego, claro. Yeah, Like yeah. someone that can see is blind. And the persianas, in English, blind. Double meaning in English, Yeah. you see? Then we have light bulb, Juan. Light bulb. Pues nosotros lo llamamos bombilla. Bombilla, pero bomba, Ah, es como una bomba, es pero like a little chiquitita, una bomb. bombilla. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se funde explota. Blows up. Ya, Explota. Una bombilla. Y por último tenemos, Juan, de couch. Ah, el sofá, also known as sofá Sofá. and sillón. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, yo creo que el sillón es el que tiene brazos, like armchairs, más o menos, y el sofá es el grande, el que te tumbas. Creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Just. Doble sentido. Once again, we are in double meaning. Esperemos que esta semana podáis resolverlo. Está muy fácil, Juan. Es muy fácil. Sí. Mira, ya Vamos verás. a ver. Te lo voy a decir y vas a decir, joder, qué chupasta, mira. I'm not into politics, but tell me this company policy, Juan. You have the sentence up here. You know, there's one word with double meaning, but no in English. It's when you translate it to Spanish. Into Spanish, correct. ¿Vale? So we're gonna be waiting for your comments, you know. Spanish. De la calle. Luija, tengo una noticia que te vas a quedar flipado. Es buena, ¿no? Me Una imagino. noticia buenísima. A ver, espérate Nos- que dejo el teléfono. Cuéntame, Sí, cuéntame. nos ha llegado un email de la BBC. ¿Para qué? Quieren que hagamos vídeos en su página web. ¡Qué fuerte, chaval! Unbelievable.
Yeah. Qué fuerte, ¿eh? Vale, this is not how strong in English. No. No. It could, but it's not in this No. case. Decimos qué fuerte. Unbelievable. Unbelievable. Can't. Like, oh my god, qué That's fuerte. right. Es a surprising expression. Y lo usamos mucho, bueno, a ver, lo usamos. All the time. Sí, no todo el mundo Not lo usa. everyone, because we have another ways to say the same. Like, qué movida. Vaya O movida. vaya tela. O qué guapo. Qué guapo. También sería, por It's ejemplo. mostly used in our area. But qué fuerte is more like a posh, a bit posh. Qué Eso te iba a fuerte, decir. tía. ¡Qué fuerte, It tía! depends how you say it. It depends the tone and everything. If you wanna sound more posh. You can be posh, you can Or be whatever anything. you want. If you're from the hood, then you have to say, qué guapo. Bueno, algún día a lo mejor estamos en la BBC, no lo sé, Juan. Pero de momento el vídeo se sí, está acabando. For the moment, they haven't called. So we'll be expecting that. Bueno, but we are having fun with our students. Of We course, are and at the always end- trying to do our best. And well, this is what matters. So take care and see you next time, okay? See you soon.